Me llamo Daniel y tengo 82 años. A mi edad, la mayoría de las personas evitan hablar de asuntos tan extraordinarios como la muerte y la posibilidad de volver a la vida. Sin embargo, me siento obligado a compartir lo que me sucedió, una experiencia tan profunda que desafía la comprensión. Sí, morí, pero milagrosamente regresé de esa muerte trayendo conmigo un mensaje poderoso, que me fue entregado directamente por el propio Jesús. Es una advertencia, una profecía de gran importancia con respecto al año 2025. Si estás listo para escucharla, te lo contaré todo, comenzando por el momento en que dejé este mundo atrás. Sin embargo, antes de sumergirme en los detalles de mi historia, necesito que entiendas quién soy y lo que he vivido. Solo así podrás comprender verdaderamente el significado de la experiencia que estoy a punto de contarte. Vivo en un pueblo pequeño y tranquilo, un lugar donde todos se conocen y donde el sonido de las campanas de la iglesia resuena suavemente en las mañanas brumosas. Mi vida aquí ha sido sencilla, nada fuera de lo común, solo un humilde anciano que vive con su familia, observa cómo crecen los niños y, de vez en cuando, les cuenta historias del pasado. Pero, como nos demuestra la vida, las apariencias engañan y las cosas no siempre son tan serenas como parecen. Hace poco, mi hija Claire y mi yerno Mark empezaron a hablar de la posibilidad de vender la casa familiar. Claire, siempre práctica, argumentó, todo se ha vuelto demasiado caro. Tenemos que encontrar un lugar más asequible para vivir. ¿Pero cómo podía irme? Esta casa era más que un simple edificio, era la culminación del amor, el esfuerzo y los recuerdos de mi esposa y míos. Era el mismo lugar donde habíamos criado a nuestros hijos, compartido incontables tardes junto al fuego y construido una vida juntos. ¿Cómo podía dejarla ir? Este desacuerdo se convirtió rápidamente en una acalorada discusión, muy diferente de las suaves disputas que solíamos tener. La noche del 10 de diciembre de 2024, mientras estaba sentada a la mesa del comedor rodeada de mi familia, sentí una extraña sensación de inquietud. Algo andaba mal, y no era solo la discusión. De repente, mi corazón empezó a acelerarse, mi cabeza dio vueltas y todo a mi alrededor empezó a desdibujarse y desvanecerse. En ese momento, supe que había perdido el control. Me desplomé sobre la mesa mientras la oscuridad me envolvía. No recuerdo mucho de lo que pasó después de que me desmayé, pero Claire me dijo después que se había desatado el caos en la casa. Estaba fuera de sí, llorando descontroladamente, mientras Mark pedía ayuda desesperadamente. Los niños se quedaron paralizados, confundidos por los acontecimientos que se desarrollaban ante ellos. Mi corazón se había parado durante 12 minutos, 12 largos minutos en los que realmente estuve atrapada entre la vida y la muerte. A pesar de los esfuerzos de los médicos, no había nada más que pudieran hacer. Me declararon muerta. Pero ese no fue el final de mi historia, fue solo el comienzo. Durante esos 12 minutos, experimenté algo que no se puede explicar, algo tan profundo que las palabras no logran expresarlo por completo. Sentí como si mi alma fuera atraída hacia arriba, separándose de mi cuerpo sin vida. Me encontré rodeada de una luz tan brillante, tan pura, que hizo que todo lo demás pareciera insignificante. En esa luz, encontré a Jesús. Aunque hablaba poco, cada palabra que pronunciaba tenía el peso de la eternidad. Dios me permitió vislumbrar el futuro de Estados Unidos en 2025, un futuro en el que la humanidad se enfrentaría a una crisis mucho mayor que cualquier otra que hayamos conocido. Pero mientras estaba allí, suspendido entre la vida y la muerte, también vi la quietud de mi propio cuerpo. Allí estaba yo, un anciano frágil, inmóvil en el suelo, rodeado por las luces intermitentes de los servicios de emergencia. La imagen de mi hija, Claire, arrodillada a mi lado, con lágrimas corriendo por su rostro, y de Mark, escribiendo desesperadamente en su teléfono pidiendo ayuda, está grabada a fuego en mi memoria. La escena fue desgarradora. Sin embargo, a pesar de la agitación emocional que vi a mi alrededor, no sentí miedo ni dolor. Fue como si, en ese momento, me envolviera una profunda sensación de paz, como si todos los problemas del mundo se hubieran desvanecido en la nada. El mundo a mi alrededor comenzó a disolverse, como si fuera un cuadro suavizado por una suave niebla. Y entonces, para mi asombro, vi a mis padres, allí estaban, de pie junto a mí. Aunque había pasado el tiempo, sus rostros eran los mismos, marcados por la edad, pero aún brillaban de amor y calidez, igual que cuando yo era niña. Se acercaron a mí, tratando de tomar mi mano,
pero había una barrera invisible que nos mantenía separados. Quise hablarles, llamarlos por sus nombres, pero mi voz fue silenciada. No pude hacer nada más que mirar, impotente. Entonces, una fuerza invisible, suave pero innegable, empezó a alejarme de aquella habitación, como si una mano invisible me estuviera guiando hacia arriba. El tiempo pareció detenerse y me di cuenta de que ya no pertenecía a este mundo. Me estaban llevando a otro lugar. No era aterrador, de hecho, era hermoso, aunque indescriptible. Sentí que me arrastraban a través de un túnel de luz brillante y radiante, rodeado de millones de estrellas titilantes. Oí susurros, voces suaves y distantes, como si vinieran de muy lejos. No eran aterradoras ni estaban llenas de tristeza, más bien, eran tranquilas, incluso serenas, como si estuvieran discutiendo algo increíblemente importante. «Todavía no has terminado», dijo una voz, firme y clara. Otra le siguió, «Debes recordar lo que ves». En ese momento, no entendí, pero cuando reflexioné sobre ello más tarde, me di cuenta de que esas voces pertenecían a almas como la mía, aquellas que también habían cruzado el umbral entre la vida y la muerte y habían regresado con una misión propia. En ese momento, me invadió una sensación de propósito que no podía comprender del todo. La luz se hizo cada vez más brillante, y de repente, ya no me encontraba en un túnel, sino en un lugar distinto a todo lo que jamás había imaginado. La oscuridad había desaparecido, en su lugar había un vasto reino bañado por una luz dorada, como si el sol mismo hubiera sido capturado en la quietud de un lago sereno. Todo era perfecto, intacto y pacífico, un lugar de tanta tranquilidad que no quería irme. Era como si hubiera encontrado mi verdadero hogar, donde todos los miedos y preocupaciones de la vida se desvanecían. Era un lugar de paz suprema, una paz que nunca antes había conocido. Pero esta experiencia no fue solo un momento de belleza, fue el comienzo de algo mucho más grande. Fue un mensaje que debo llevar al mundo. Este mensaje viene de Jesús y es un mensaje que debo compartir antes de que sea demasiado tarde. Mientras me maravillaba ante la belleza que me rodeaba, vi una figura que se acercaba. Su forma estaba bañada en luz, tan brillante que al principio apenas pude distinguirla. Pero cuando se acercó, lo reconocí de inmediato, era Jesús. No estaba vestido como yo me lo había imaginado, ni tampoco llevaba el atuendo real que se representa en las pinturas. En cambio, llevaba una túnica de luz blanca pura, como una tela que flota en una suave brisa. La luz que emanaba de él era tan intensa que tuve que protegerme los ojos. Sin embargo, a pesar del poder abrumador de su presencia, no sentí miedo. En cambio, me llenó un amor abrumador, un amor tan profundo que las palabras no pueden expresarlo por completo. Jesús me sonrió, con calidez y amor, y con una voz que era a la vez gentil y autoritaria, dijo: «Daniel, hijo mío, estás aquí porque has sido elegido para entregar un mensaje importante». En el momento en que pronunció mi nombre, todo a mi alrededor pareció detenerse. Mi corazón se aceleró en mi pecho y supe, sin lugar a dudas, que me estaban preparando para algo monumental. Pero una sola pregunta me perseguía: ¿por qué yo? Soy un hombre común y corriente, nada especial. ¿Por qué me eligieron para una misión tan extraordinaria? No soy famoso, no tengo poder ni influencia como los demás, así que ¿por qué yo? La pregunta me rondaba por la cabeza, pero luego, como una brisa de comprensión, la respuesta empezó a revelarse. Dios no elige a las personas basándose en la fama o el poder. Él mira el corazón, la bondad, la compasión, la voluntad de ayudar a los demás. He vivido una vida llena de lucha, pero también de bondad y sinceridad. Tal vez sean estas cualidades las que me hicieron el elegido para llevar este mensaje. Mientras estaba allí, me di cuenta de que cada uno de nosotros ha sido elegido para un propósito, una misión única. Algunos de nosotros haremos grandes cosas, mientras que otros se destacarán de maneras más silenciosas y humildes. Puede que no sea la mejor persona, pero trato de vivir fiel a mi corazón, y creo que por eso me eligieron para transmitir este mensaje. Sin embargo, lo que vino después es algo que siempre atormentará mi alma. Jesús colocó suavemente su mano sobre mi hombro y, en ese instante, el mundo a mi alrededor cambió. Vi imágenes claras y vívidas, imágenes de mi tierra, ciudades, vastos bosques y océanos. Pero había algo profundamente inquietante. Los incendios arrasaban por todas partes, devorando todo a su paso.
Las inundaciones arrasaban las ciudades, destruyendo hogares y dejando devastación a su paso. La visión era desgarradora y no pude contener las lágrimas. El mundo que conocía se estaba desmoronando y me sentía impotente para detenerlo. Me volví hacia Jesús, con el corazón lleno de confusión, y le pregunté, ¿por qué me estás mostrando esto? Él me miró con compasión y con voz suave pero resuelta, respondió, estas son las imágenes de un mundo que ha olvidado el amor, la fe y la unidad. Pero todavía hay tiempo. Debes decirles que se preparen, que regresen a Dios y a los demás. Solo a través de la fe, la compasión y el perdón podrán superar lo que les espera. Este es el mensaje que debo compartir. Esas palabras, dichas con tanta amabilidad, me hicieron sentir como un escudo protector que me envolvía en calidez y me ofrecía la fuerza para comprender una verdad más profunda. En ese momento comprendí que no podía regresar sin cumplir una misión, entregar un mensaje vital. Sin embargo, había una parte de mí que deseaba desesperadamente quedarse en ese lugar sereno, el reino bañado de luz y amor, libre de las luchas y el dolor de la vida terrenal. Se sentía como un paraíso, sin las cargas del mundo. Sabía que anhelar quedarme era egoísta, pero en ese instante, no podía imaginarme deseando nada más que permanecer allí para siempre. En medio de la confusión que se arremolinaba en mi interior, me volví hacia Jesús, con el corazón cargado de dudas. ¿De verdad tengo que volver?, pregunté, con la voz temblorosa por la emoción. No podía contener la avalancha de sentimientos que me abrumaban. Jesús, en su comprensión infinita, me miró con una sonrisa amable y compasiva. Sus ojos, llenos de empatía, parecían ver más allá de mis miedos e incertidumbres. Tu tiempo en la tierra no ha terminado, dijo con dulzura, y su voz fue un bálsamo para mi alma atribulada. El mundo te necesita, Daniel. Eres mi mensajero. Comparte lo que has visto y no tengas miedo. Sus palabras me llenaron de una profunda tristeza, pero todavía no comprendía del todo la profundidad de su significado. ¿Pero qué se supone que debo hacer?, pregunté con voz temblorosa. ¿Cómo transmitiré tu mensaje? Temo que nadie me crea. ¿Y si las cosas terribles que he visto llegan a suceder, qué puedo hacer para evitarlas? Estoy aterrorizada y confundida. ¿Cómo puedo revelar estas visiones sin que me tachen de loca? Jesús volvió a sonreír, con una expresión llena de seguridad y esperanza. Sabrás cuándo es el momento adecuado, Daniel. Las próximas imágenes vendrán a ti. Reconocerás cuándo es el momento de compartirlas. Estas visiones pueden no ser un evento único. Pueden llegar a ti en oleadas, de manera continua o esporádica, dependiendo de cómo estés destinado a recibirlas. Las visiones que presencié, esas imágenes perturbadoras y aterradoras, son la razón por la que debo compartir esta historia con ustedes. Son visiones demasiado significativas como para que no se digan. Me pesan mucho en el corazón y me instan a advertir a los demás. Sin embargo, esto es solo una parte del camino. Cuando miro las manos de Jesús sobre mi corazón, sé que nunca olvidaré las cosas que he visto. Lo recordarás todo, me aseguró Jesús, con palabras llenas de amor y certeza. Su presencia me trajo una sensación de seguridad y paz. Sus palabras suaves pero firmes se sintieron como una promesa sagrada. Una nueva sensación de determinación se despertó en mi interior. Lo recordaré, susurré, con esas palabras como un juramento a mí misma y a la verdad que estaba destinada a compartir. Antes de abandonar aquel lugar bendito, Jesús volvió a poner su mano sobre mi corazón. Una ola de calor recorrió mi cuerpo y sentí que me renovaba, que renacía, más fuerte, más preparada que nunca. Miré por última vez a mi alrededor, absorbiendo la belleza del paraíso. Todo era perfecto, bañado por una luz tan radiante que parecía sanar mi alma. Las etéreas melodías de los ángeles llenaban el aire, un sonido puro y tranquilizador que calmaba cada parte de mi ser. Cerré los ojos, permitiendo que la música penetrara en mi corazón, cuando de repente, sentí una suave fuerza que me alejaba de ese reino de luz. El resplandor dorado comenzó a desvanecerse, dejando tras de sí un profundo silencio. Sentí como si me estuvieran llevando de vuelta a otro mundo, las canciones lejanas se desvanecían, dejando solo el silencio. Una ola de mareo me invadió y el cansancio se apoderó de mi cuerpo. Era una sensación inquietante,
como si hubiera estado en un lugar lejano y celestial y ahora estuviera regresando a la dureza de la vida terrenal. Entonces escuché el pitido de las máquinas y las voces de los médicos y enfermeras, llenas de confusión e incredulidad. Cuando abrí los ojos, me encontré en una cama de hospital, rodeada de personal médico que me miraba con asombro. «Ha vuelto», exclamó una de ellas, con la voz temblorosa por la emoción. Mi hija, Sofía, me abrazó con fuerza y las lágrimas le corrían por el rostro. La calidez de su amor se extendió por todo mi cuerpo, llenándome de una sensación de paz y conexión. Era un amor tan profundo, tan incondicional, que casi me hizo llorar a mí también. Miré alrededor de la habitación del hospital, todavía desorientada, mi mente luchaba por darle sentido a todo. El mundo a mi alrededor parecía distante y surrealista, pero en el fondo, sabía exactamente qué había sucedido. Sabía dónde había estado. Había visitado el paraíso y ahora había regresado. Los médicos permanecieron paralizados, con la mirada fija en el monitor, que mostraba el ritmo regular de los latidos del corazón de mi tía, fuertes y constantes, como guiados por una fuerza divina. «Esto no puede ser posible», murmuró uno de ellos con incredulidad. Para mí, la situación fue más que una sorpresa. A pesar de sentirme débil y agotada, mi mente estaba alerta de una manera que me parecía totalmente fuera de lugar. El amor que mi hija me prodigaba, su abrazo lleno de tanta ternura, era una fuerza tangible que me llenaba de vida. Ansiaba hablar, compartir la verdad de lo que había experimentado. Y aunque mi voz era frágil, rompió el silencio de la habitación. «Hemos visto a Jesús», dije. Las palabras parecían fluir de mí, una ola de verdad que detuvo todo a mi alrededor. La sala quedó sumida en un silencio atónito. Los médicos intercambiaron miradas perplejas, mientras las enfermeras susurraban entre sí, sin saber qué hacer con mis palabras. Para algunos, yo podría haber sido simplemente otro anciano, perdido en una niebla de confusión después de una experiencia traumática. Pero había una persona en la sala que se mantuvo firme, mi hija Sofía. Sus ojos estaban llenos de nada más que amor y confianza mientras escuchaba, atenta a cada palabra. «¿Qué dijo?», preguntó ella con voz temblorosa por la emoción. La miré profundamente a los ojos, reuniendo toda la fuerza que pude encontrar dentro de mí. Inhalé lentamente, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de decir. Lo había visto todo. Había estado con Jesús. Él me había salvado del borde de la muerte. Pero, aún así, no estaba listo para hablar de la magnitud de las aterradoras visiones que habían tenido en los días posteriores. La confusión y el tumulto se arremolinaban en mi interior. Había regresado del borde de la muerte, pero las vívidas imágenes que Jesús me había mostrado seguían rondando mis pensamientos. Por más que intentaba alejarlas, se negaban a abandonar mi mente. Vi ciudades que antes estaban llenas de vida y ahora estaban envueltas en oscuridad. Las calles que antes estaban llenas de risas ahora estaban inquietantemente silenciosas. Los edificios que antes se alzaban sobre mí ahora estaban reducidos a escombros. Las calles familiares estaban inundadas por olas gigantescas que arrasaban con todo a su paso. La gente corría en todas direcciones, buscando seguridad, pero no había escapatoria ante la tormenta que se acercaba. Fui testigo de cómo los incendios forestales arrasaban bosques por los que alguna vez había caminado. Las casas quedaron reducidas a cenizas, las familias quedaron atrapadas en el caos. El miedo y la desesperación en sus rostros eran casi demasiado reales, demasiado vívidos. Podía sentir que me arrastraban hacia ellos, incapaz de detener los horrores que se desarrollaban ante mí. Una imagen se destacó más que las demás, una inmensa tormenta que asolaba los estados del sur y destruía todo a su paso. Comunidades que alguna vez habían sido fuertes y unidas ahora no eran más que ruinas, con sus cimientos destruidos por las implacables fuerzas de la naturaleza. Los gritos distantes de los perdidos resonaban en mi mente, un doloroso recordatorio de la devastación. En otra visión, vi incendios forestales que consumían todo. Mientras las casas y los bosques ardían hasta los cimientos, observé impotente cómo las familias se encontraban devastadas. Sin embargo, en medio de todo eso, había una voz, la voz suave e inquebrantable de Jesús. «Estos desafíos no son castigos», dijo con voz clara y llena de compasión. «Son llamadas a despertar. Oportunidades para reconectarnos con la fe, la unidad y la compasión».
Sus palabras resonaron profundamente en mí, atravesando la confusión y el miedo que habían nublado mis pensamientos. Lo que estaba presenciando no era solo destrucción, sino una advertencia, un llamado a despertar antes de que fuera demasiado tarde. Al reflexionar sobre estas imágenes, una cosa se hizo clarísima: la profunda división que había entre las personas. No era solo el caos externo lo que amenazaba al mundo, eran el odio y la desconfianza lo que nos dividía. Las relaciones fracturadas, la incapacidad de amarnos como deberíamos, ese era el verdadero peligro. Las tormentas y los incendios, la destrucción visible, eran solo amenazas externas. El verdadero peligro estaba dentro de nosotros, las fracturas espirituales que se han dejado enconar y crecer. Una sociedad dividida, donde la compasión y la solidaridad se desvanecen en la nada, acabará por desmantelar todo lo que apreciamos. En este momento, me invade una abrumadora sensación de propósito. Debo compartir la verdad de lo que he visto, para recordarles a todos el poder del amor, el perdón y la unidad. En un susurro, pregunté: ¿es demasiado tarde? ¿Podemos cambiar lo que está por venir? Esa pregunta no es solo mía. Creo que es la misma que se hace en el corazón de muchas personas en el mundo hoy en día. Jesús sonrió, esa misma sonrisa paciente que yo había llegado a conocer tan bien, y puso su mano suavemente sobre mi hombro. Sentí la calidez de su amor y su seguridad, un sentimiento que permanecerá conmigo para siempre. No, hija mía, no es demasiado tarde. Nada es demasiado tarde, dijo suavemente. Todo desafío que hayas enfrentado alguna vez puede ser superado. Quienes lo buscan siempre encontrarán redención. Sus palabras me llenaron de esperanza y reavivaron la llama de la fe en mi interior. Incluso a mi edad, incluso después de todo lo que he soportado, todavía puedo sentir el calor de ese amor. Incluso en nuestras horas más oscuras, siempre existe el potencial de la luz, siempre y cuando nunca nos rindamos. Y entonces, el Señor me reveló una última visión, una visión distinta a todas las demás. No estaba llena de oscuridad, sino de luz de esperanza. Era una visión tranquila, serena y extrañamente hermosa. Me llenó de una paz que nunca antes había sentido. Esas palabras, ditas con tanta gentileza, parecían un escudo protector, envolvéndome en calor e ofrecendo a forca para comprender una verdad máis profunda. Iu entendí naquele momento que não podería retornar sem cumprir uma missao, entregar uma mensaje vital. No entanto, había una parte de mí que desejaba desesperadamente ficar naquele lugar sereno, o reino banado en luz e amor, libre das lutas e dores da vida terrena. Parecía o paraíso, intocado pelos fardos do mundo. Iu sabía que ansiar por ficar era egoísta, mas naquele instante, Iu o conseguía imaginar querer nada máis do que permanecer ali para sempre. En medio a confusao que giraba dentro de mí, vireime para Jesús, meu coracao pesado de dúbidas. Iu realmente tengo que voltar, preguntei, mina voz tremendo de mocao. Nao conseguí con tía ensurrada de sentimentos que me oprimían. Jesús, en súa comprehensa o ilimitada, olou para min como sorriso gentil e compasivo. Seus olos, chellos de empatía, parecían ver alén dos meus medos e incertezas. Seu tempo na terra nao acabou, ele dise gentilmente, súa voz bálsamo para mina alma perturbada. O mundo precisa de voce, Daniel. Voce meu mensajeiro. Compartí lo que viu, e nao tena medo. Súas palabras me encherán de uma profunda tristeza, mas iu ainda nao comprendía completamente a profundidade de seu significado. Mas o que iu debo facer? Perguntei, mina voz tremendo. Como vou pasar a súa mensaje? Temo que ninguén vai acreditar en min. E se as coisas terríveis que vi acontecerem, o que poso facer para impedilas? Estou aterrorizada e confusa. Como poso revelar esas visoes sem ser descartada como louca? Jesús sorriu novamente, súa expresao chella de seguranca e esperanca. Voce saberá cuando for a hora certa, Daniel. As próximas imagens virao a te voce. Voce reconocerá cuando for a hora de compartilalas. Esas visoes poden nao ser evento único. Elas poden vir a te voce e mondas, continuamente ou esporádicamente, dependendo de como voce debe recébelas. As visoes que testemunei, as imagens perturbadoras e aterrorizantes, sao a razao pela cual debo compartilar esta historia con voces.
Esas viso sao significativas demais para permanecer en sem serenditas. Elas pesan muito en meu coracao, me incitando a alertar os outros. No entanto, iso é apenas parte da jornada. Ao olar para as maos de Jesús repousando en meu coracao, sei que nunca esquecerei as coisas que vi. Voce vaise lembrar de tudo, Jesús me asegurou, súas palabras cheias de amor e certeza. Súa presenca trouse uma sensacao de seguranca e paz. Súas palabras suaves, más firmes, parecían unha promesa sagrada. Novo senso de determinacao se agitou dentro de min. Voume lembrar, susurrei, as palabras voto para min mesmo e para a verdade que estaba destinado a compartilar. Antes de deixar aquele lugar abencoado, Jesús colocou súa mao en meu coracao novamente. Unha onda de calor percorreu meu corpo, e senti como se estivese sendo renovada, renascida, máis forte, máis preparada do que nunca. Dei unha última olada ao meu redor, absorbendo a beleza do paraíso. Tudo estaba perfeito, banado en unha luz tao radiante que parecía curar mina alma. As melodías etéreas dos anjos enchían o ar, san puro e calmante que acalmaba cada parte do meu ser. Fechei os olos, permitindo que a música penetrase meu coracao, cuando, de repente, sentí unha forca gentil me puxando para longe deste reino de luz. O brilo dourado comecou a desaparecer, deixando para atrás unha profunda quietude. Me senti como se estivese sendo puxado de volta para outro mundo, as cancoes distantes desaparecendo, deixando apenas o silencio. Unha onda de tontura tomou conta de min, e a exaustao tomou conta do meu corpo. Era unha sensacao inquietante, como se tivese estado en lugar distante e celestial e agora estivese retornando a dureza da vida terrena. Entao, houbo bípedas máquinas e as voces de médicos e enfermeiros, cheios de confusao e descrenca. Cuando abrí os olos, me vi en unha cama de hospital, cercado por equipe médica que me olaba como espanto. Ele voltou, exclamou deles, coma voz trémula de mocao. Mina fila, Sofía, envolveu seus bracos en volta de mí me abraco apertado, con lágrimas escorrendo pelo rosto. O calor do seu amor se espalou por todo o meu corpo, me enchendo de unha sensacao de paz e conecao. Era amor tao profundo, tao incondicional, que se me levou as lágrimas tamén. Olei ao redor do cuarto do hospital, aínda desorientado, minamente lutando para dar sentido a tudo. O mundo ao meu redor parecía distante e surreal, mas, no fundo, sabía exactamente o que tina acontecido. Sabía onde tina estado. Tina visitado o paraíso e, agora, tina retornado. Os médicos permanecerán congelados, os solos fixos no monitor, que exhibía o ritmo constante dos batimentos cardíacos da mina tía, forte e constante, como se guiados por unha forca divina. Iso nao pode ser posíbel, deles murmurou en descrenca. Para min, a situación era máis do que sorprendente. A pesar de me sentir fraca e esgotada, mina mente estaba alerta de unha forma que parecía totalmente fora do lugar. O amor que mina fila me derramou, seu abraco cheio de ternura, era unha forca tangíbel que me encha de vida. Ansiaba por falar, por compartilar a verdade do que tina experimentado. E embora mina voz fose frágil, ela quebrou o silencio na sala. Nos vimos Jesús, dise. As palabras parecían fluir de min, unha onda de verdade que paraba tudo ao meu redor. A sala caiu e silencio atordoado. Os médicos trocaran olares perplexos, en cuanto as enfermeiras susurraban entre sí, sen saber o que facer con minas palabras. Para algúns, podería ser apenas máis o memidoso, perdido en unha néboa de confusao após unha experiencia traumática. Mas había unha persoa na sala que permaneceu firme, mina fila Sofía. Seus solos estaban cheios de nada alén de amor e confianza en cuanto ela ouvía, atenta a cada palabra. O que ele dise, ela perguntou, coma voz trémula de mocao. Olei profundamente en seus solos, reunindo toda a forca que pude encontrar dentro de min. Inhalei lentamente, o peso do que estaba prestes a dicerme presionando. Tina visto tudo. Tina estado con Jesús. Ele tina me salvado da beira da morte. Mas aínda así, nao estaba pronto para falar sobre a extensa o total das visoes aterrorizantes que se seguirán nos días seguintes. Confusao e tumulto giraban dentro de min.
Iu tina retornado da beira da morte, mas as imagens vívidas que Jesús tina me mostrado continuaban a asombrar meus pensamentos. Non importaba o cuanto Iu tentase afastalas, elas se recusaban a saer da mina mente. Vi cidades que antes eran cheias de vida, agora envoltas en escuridao. Rúas que antes eran cheias de risos agora estaban asustadoramente silenciosas. Predios que antes eran altos sobre mim agora estaban reducidos a escombros. As rúas familiares estaban inundadas por ondas enormes, barrendo tudo en seu camino. As persoas corrían en todas as direcoes, buscando seguranca, mas non había escapatoria da tempestade que se aproximaba. Testemunei incendios florestais devastando florestas pelas quais Iu ja había caminado. Casas foran reducidas a cinzas, familias presas no caos. O medo e o desespero en seus rostos eran guase reais demais, vívidos demais. Iu podíame sentir sendo arrastado en direcao a eles, incapaz de impedir os horrores que se desenrolaban diante de min. Unha imagen se destacou máis do que as demais, unha imensa tempestade devastando os estados do sul, destruindo tudo en seu camino. Comunidades que antes eran fortes e unidas agora nao pasaban de ruínas, súas fundacoes obliteradas pelas forcas implacáveis da natureza. Os gritos distantes dos perdidos ecoaban en mina mente, me lembrete doloroso da devastacao. En outra visao, vi incendios florestais consumindo tudo. En cuanto casas e florestas queimaba Mateo Chao, observei impotente as familias devastadas. No entanto, en medio a tudo iso, había unha voz suave e inabalável de Jesús. Eses desafíos naos ao punicoes, ele dise, súa voz cheia de clareza e compaixao. Eles sao chamados para despertar. Oportunidades para se reconectar con fe, unidade e compaixao. Súas palabras resoaran profundamente dentro de min, cortando a confusao e o medo que tinan nublado meus pensamentos. O que Iu estaba testemunando nao era apenas destruicao, mas me aviso, me chamado para despertar antes que fose tarde demais. Ao refletir sobre esas imagens, unha coisa se tornou cristalina, a profunda divisao entre as persoas. Nao era apenas o caos externo que ameacaba o mundo, era o odio e a desconfianza que nos dividían. Os relacionamentos fraturados, a falaema maransa aos outros como deberíamos, ese era o perigo real. As tempestades e os incendios, a destruicao visível, eran apenas ameacas externas. O verdadeiro perigo estaba dentro de nós, as fraturas espirituais que foran permitidas a apodrecer e crecer. Unha sociedade dividida, onde a compaixao e a solidariedade desaparecen no nada, acabará por desmantelar tudo o que prezamos. Neste momento, estou cheio de senso avasalador de propósito. Debo compartilar a verdade do que vi, para lembrar a todos do poder do amor, do perdao e da unidade. Como susurro? Perguntei, é tarde demais? Podemos mudar o que está por vir? Esa pergunta nao esomina. Acredito que seja a pergunta no coracao de moitos no mundo hoxe. Jesús sorriu, aquele mesmo sorriso paciente que Iu conece atao ben, e colocou súa mao gentilmente en meu ombro. Senti o calor de seu amor e seguranca, sentimento que ficará comigo para sempre. Nao, meu filo, nao é tarde demais. Nada é tarde demais, ele dise suavemente. Todo desafío que voce ja enfrentou pode ser superado. Aqueles que o buscan sempre encontrará o redencao. Súas palabras me encherán de esperanza, reacendendo a chama da fe dentro de min. Mesmo na mina idade, mesmo depois de tudo que suportei, aínda poso sentir o calor dese amor. Mesmo en nosas horas máis sombrías, sempre há o potencial para a luz, desde que nunca desistamos. E entao, o Senor revelou unha visao final, unha visao diferente de cualquier outra. Nao estaba cheia de escuridao, mas como a luz da esperanza. Esta visao era calma, serena e estranamente bela. Ela me encheu de unha paz diferente de tudo que Iu ja tina conecido. Observé como las comunidades, que habían quedado destrozadas por la feroz tormenta, empezaban a reconstruir no solo sus hogares, sino también los lazos que las mantenían unidas. Los vecinos, que nunca antes se habían hablado, ahora se abrazaban como si fueran una familia que se había perdido hacía mucho tiempo. Compartían todo lo que tenían, comida, refugio y amor. Después de la destrucción, surgió una hermosa muestra de unidad de entre las ruinas. Entonces, una escena desgarradora se desplegó ante mí. Una familia,
que había perdido todo en un incendio, estaba de pie entre los restos carbonizados de su hogar. Sin embargo, no estaban solos. Estaban rodeados de extraños, personas que habían venido de todas partes para ofrecerles lo poco que les quedaba, comida, ropa y refugio. A pesar de su inmensa pérdida, había una alegría innegable en sus ojos. Sonreían no porque su dolor hubiera desaparecido, sino porque habían descubierto algo más profundo, un amor que los envolvía en su momento más oscuro. Estaban agradecidos, no por lo que les habían quitado, sino por el amor abrumador que habían encontrado en medio de su sufrimiento. Mientras observaba estas escenas conmovedoras, Jesús me dijo en voz baja: «Este es el poder de la unidad». En ese momento comprendí su mensaje, era el poder de la conexión. Era el amor lo que permitía a las personas superar incluso las tormentas más duras que la vida pudiera traer. Continuó: «El amor es el antídoto contra el miedo y la fe es el puente que conduce a la salvación». En los hospitales, lugares que antes estaban llenos de dolor y agotamiento, la curación comenzó a desarrollarse de manera milagrosa. Los médicos y las enfermeras, antes de cada cirugía, hacían una pausa y se tomaban un momento para orar. Ese acto de fe simple pero profundo parecía liberar el poder de los milagros. Los pacientes, que habían estado inconscientes durante días, despertaron después de cirugías que se creían imposibles, y sus recuperaciones fueron asombrosas. En ese momento de quietud, Jesús me susurró al oído: «La oración tiene poder». No eran solo palabras dichas al pasar. Estaba hablando de la verdadera oración, la que puede cambiarlo todo, la que aprovecha el poder ilimitado de la fe. Mientras me sentaba a escuchar esta revelación, algo dentro de mí cambió. Jesús me estaba recordando que la fe no significa vivir sin dificultades. Significa tener la fuerza para soportar, para superar y para hacer brillar la luz incluso en los momentos más oscuros. Y entonces, cuando las últimas imágenes empezaron a desvanecerse, una profunda sensación de paz y esperanza se instaló en mi corazón. Creo sinceramente que este mundo puede cambiar. Las personas pueden superar cualquier desafío y la redención es posible, incluso en medio del sufrimiento. Ya no veo el futuro como un camino fijo e inmutable. Cuando Jesús me sonrió, me dijo: «Comparte este mensaje con valentía y amor. Recuérdales que siempre estoy con ellos». Y en ese momento supe que cuando llevo este mensaje, no camino sola. Jesús está conmigo, guiándome a través de cada desafío, dándome la fuerza para hacer lo que una vez pensé que era imposible. En ese momento supe que tenía que compartir esta historia. Entiendo que no todos me creerán. Algunos pueden desestimarla como las divagaciones de un anciano que ha resistido demasiadas tormentas. Pero sé lo que he visto y no puedo permanecer en silencio. No soy más que un recipiente para las palabras de Jesús, que comparte el mensaje que Él me ha confiado. Hablo con todo aquel que quiera escucharme, desde lo más profundo de mi corazón. No es demasiado tarde. El futuro no está escrito en piedra. Este es un recordatorio no solo para los demás sino para mí: nunca es demasiado tarde para cambiar, para volver al amor y para recuperar nuestra fe. Jesús nos enseña las virtudes esenciales de amarnos unos a otros, perdonarnos unos a otros y volver a la fe. Me encuentro repitiendo estas verdades, a veces apenas en un susurro, pero sé el poder que tienen. Con solo abrazar estos principios, podemos superar cualquier prueba que nos depare el futuro. Mi familia, que antes estaba insegura, ahora confía plenamente en mí. Ven el cambio en mí, la paz y la confianza que ahora tengo, algo que nunca antes había tenido. Yo era la que se derrumbaba bajo el peso de la desesperación cuando todo parecía desmoronarse a mi alrededor. Una persona que me llamó la atención fue una madre soltera que enfrentaba dificultades inimaginables. Tenía hijos pequeños, no tenía un trabajo estable y no tenía un camino claro hacia adelante. Pero cuando escuchó mi historia, algo increíble comenzó a suceder. Comenzó a orar todos los días. No puedo explicar completamente el poder de sus oraciones, pero sabía que estaba depositando su confianza en algo mucho más grande que ella misma. Apenas unos días después, surgió una oportunidad, una oferta de trabajo increíble en una empresa en la que nunca imaginó que podría trabajar. No era un trabajo cualquiera, sino uno que le permitiría mantener a sus hijos y reconstruir sus vidas. Se acercó a mí con lágrimas en los ojos y me dijo: «Es como si Dios me hubiera escuchado por primera vez. Tu mensaje me recordó que debía creer de nuevo.
Escuchar sus palabras me llenó de profunda gratitud. En ese momento supe que había hecho lo correcto al compartir mi historia. A medida que mi historia se fue extendiendo, más personas comenzaron a notar cambios en sus propias vidas. No necesitaban grandes milagros. Necesitaban una chispa de esperanza para poner las cosas en marcha. Por eso, sigo compartiendo mi experiencia, creyendo que nunca es demasiado tarde para ninguno de nosotros. Todos podemos crear pequeños milagros en nuestras vidas. Los vecinos, que antes eran desconocidos, se habían convertido en amigos íntimos. No solo ayudaron a reconstruir las casas, sino que también compartieron comida, se consolaron y ofrecieron palabras de aliento. Un voluntario, alguien a quien yo nunca había conocido, vino y compartió un poderoso mensaje con todos. Somos más fuertes cuando nos unimos, afirmó. El amor puede curar cualquier cosa. Incluso aquellos que inicialmente se mostraban escépticos comenzaron a tomar nota. Oyeron hablar de recuperaciones milagrosas, oportunidades inesperadas y profundos despertares espirituales. No pudieron evitar reflexionar sobre los cambios que estaban presenciando. Quienes decidieron abrir su corazón y regresar a la fe vieron transformaciones tangibles en sus vidas. Me di cuenta entonces de que no todos creen de inmediato, pero cuando presencian los cambios en los demás, comienzan a reconocer el poder de este mensaje. No soy la única que puede cambiar mi vida. Todos podemos. Creamos, amémonos y unámonos y todo mejorará. Verás, no estoy hablando de grandes gestos ni de hazañas dramáticas. Las cosas con las que la gente suele soñar no son cosas imposibles, sino pequeñas acciones cotidianas que podemos hacer, como perdonar a alguien que nos ha hecho daño, ayudar a un vecino necesitado o recurrir a nuestra fe cuando la oscuridad amenaza con abrumarnos. Recuerdo claramente lo que me dijo Jesús, incluso el acto de amor más pequeño puede cambiar el mundo. Estas palabras no son meros sentimientos. Son verdades que he visto con mis propios ojos. He visto a familias destrozadas por la ira y el odio reunirse de nuevo. He visto a personas que alguna vez estuvieron atrapadas en el miedo y la negatividad encontrar la paz en su interior, el tipo de paz que trasciende todo entendimiento terrenal. ¿Y sabes qué? Esos milagros, aunque no siempre son monumentales, son reales. Los pequeños y sencillos actos de amor, cotidianos, tienen el poder de transformar vidas de maneras que no siempre podemos predecir. No voy a parar. Seguiré compartiendo mi historia porque creo, en lo más profundo de mi corazón, que los actos de amor, por pequeños que sean, pueden marcar una diferencia monumental. Simplemente actúa desde el corazón y todo cambiará. Cuando la gente me elogia por mis palabras, sonrío y digo, no se trata de mí. A menudo repito, se trata de unirnos. Jesús nos ha dado una segunda oportunidad y cada uno de nosotros debe saber aprovecharla. Mi viaje no termina aquí. Aunque he regresado del borde de la muerte con un mensaje poderoso, entiendo que mi trabajo recién comienza. Seguiré hablando, inspirando a otros y recordándoles las cosas que realmente importan en la vida, la fe, el amor y la unidad. No soy la única que lleva este mensaje. Es mi responsabilidad compartirlo, ayudando a otros a entender que, sin importar los desafíos que enfrentemos, es el amor y nuestra conexión profunda con los demás lo que nos salvará. Mi historia no se trata solo de visiones o advertencias de lo que está por venir. Se trata del poder de la redención, la belleza ilimitada de la esperanza y el recordatorio de que, incluso en nuestros momentos más oscuros, nunca estamos realmente solos. Cuando pienso en Jesús, siempre recuerdo sus palabras, ámense los unos a los otros y yo estaré siempre con ustedes. Esa es la promesa, y es esta promesa la que me calienta el corazón, incluso cuando el mundo que me rodea se siente incierto y caótico. ¿Y sabéis qué? Mi aportación, por pequeña que sea, sigue siendo importante. Es una chispa que puede encender el cambio. Todos tenemos el poder de hacer de este mundo un lugar mejor. Juntos, con amor y fe, superaremos cada obstáculo, cada prueba y cada tormenta que se nos presente.